Muy buenos días, sean todos bienvenidos a otra entrega de este matutino Su Mundo, ya en este jueves, antesala del fin de semana, y aquí estamos con ustedes para llevarles informaciones, contenido de calidad y sobre todo entrevistas de interés para todos ustedes. Gracias por su sintonía con café y té en mano. De inmediato saludo a mis compañeros Marino Alcántara y José Tomás. Muy buenos días, ¿cómo se sienten? Buenos días, muy bien, sobre todo por tu compañía y por la compañía de ese público fiel que nos sigue cada día. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en este viaje que cada día hacemos para informarnos, para analizar, comentar los acontecimientos noticiosos más importantes de hoy y también de los de ayer. Buenos días, Lorena. Buenos días, José Tomás Paulino. Buenos días, amigas y amigos que nos dan el privilegio cada día de estar sintonizado con Multimedios Su Mundo, televisión global, televisión comprometida. Y no olviden seguirnos en los canales 101, en el 1101 HD de Claro, canal 81 de Altiz, canal 10 y 20 de Telecable Dominicano, 46 de Win Telecom, canal 647 del Fire TV de Stick, y en más de 70 sistemas de cable en las provincias del país. Y para ustedes en nuestra diáspora, toda América Latina, los Estados Unidos, estamos en el satélite UTEL y en todas las plataformas digitales disponibles y en nuestra página www.sumundotv.com. Aquí ahora, desde la República Dominicana para el mundo, con ustedes que son los mejores, empiezan el día con el mejor matutino Su Mundo de Multimedios Su Mundo desde la República Dominicana para el mundo. Bueno, señores, y a esta hora de la mañana vamos a ver una de las maravillas del mundo. Este es uno de los mayores centros turísticos de Italia, el famoso Coliseo frente a las ruinas del gimnasio de gladiadores. ¡Qué hermosura! El Coliseo, conocido como Anfiteatro Flavio, fue construido durante la época del antiguo Imperio Romano, preparado en aquel entonces con un aforo de 65,000 espectadores, con 80 filas de gradas, siendo ubicado cerca de la arena. Asimismo, este Coliseo es un patrimonio de la humanidad y está reconocido como una de las 7 maravillas del mundo, como decía tú, Lorena, por ende, muy frecuentada por los turistas. Ahí está ese Coliseo maravilloso, una hermosura. Decir, caramba, que en ese Coliseo ahí morían muchas personas. Ay, porque sí, ahí era donde se hacía el famoso dicho de pan y circo, ¿no? Ay, sí, así es, señores. Pero tenemos que iniciar con los principales titulares de las noticias de este jueves. Así que, José Tomás, ¿qué tenemos en el Caribe? Vamos a ver qué nos dice el Caribe en el día de hoy en su portada. En su portada, el Caribe dice: directores de la Policía Nacional han durado más de 2 años en el cargo. Rafael Guzmán Fermín es quien más ha permanecido al frente de la institución desde el 17 de agosto de 2007 al 16 de agosto del 2010. También trae otra información en la parte de su portada. El dengue continúa presionando la salud, y Salud Pública anuncia más camas. Eso fue en relación a la información ofrecida ayer por el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, que dijo que van a adicionar 350 camas para atender a los pacientes afectados con el dengue. La agropecuaria, la más afectada por el cierre de la frontera hace más de un mes. Y aquí dice también otra información que 100 millones van a dedicar para la compra de gallinas ponedoras a los productores, esto como parte de la política del gobierno para ayudar a mitigar los fuertes impactos producidos por el cierre del mercado binacional con Haití en los productores agropecuarios de la República Dominicana. Así es, ¿y qué les parece si ahora vamos
al Listín Diario con sus principales noticias. Tenemos que dan 6 días más a los aspirantes a jueces del Tribunal Constitucional. También tenemos que Finjus reclama blindar el Constitucional. Firman hoy el Pacto de Nación. Comisión redactora de nueva ley de expresión culminó anoche su trabajo. Sube la demanda de camas para los infectados de dengue, señores, en aumento cada vez más los casos de dengue en el país. También dice que el Listín Diario propuso que el plazo de inscripción de postulantes fuera prorrogado. Esto es con relación a los aspirantes jueces del Tribunal Constitucional, donde dan 6 días más para ello. Tenemos también que vices, hombres o mujeres. Esto es con relación, señores, a las candidaturas presidenciales. Vices, hombres o mujeres. Hemos visto que para llevar esa cuota de la mujer, ese equilibrio, pues siempre llevan de vice a una fémina. Y en los enfoques tenemos Gaza, nacer y morir entre los escombros del periodista de opinión Ricardo Nieves y mi gabinete verde. Estas son las principales informaciones del periódico Listín Diario para este jueves. Y continuamos, señores, con el periódico El Día. Vamos a ver cuáles son los principales titulares de este medio. Y vemos que partidos marchan contra el reloj para conformar boletas. Por otro lado, el periodismo de ahora debe de agregar valor, es uno de los contenidos que tiene. También hay otras informaciones del momento. Así es, tenemos que, mira, partidos marchan. Sí, marcharán para protestar. Y por el otro lado, señores, ahí vemos una portada sobre el cáncer de mama. Nueva ley contempla venta anticipada de bienes incautados, entre otras informaciones. Ahí estuvieron las portadas de los principales periódicos dominicanos del día. Así es, señores. Entonces saben que el tema del dengue ahora mismo, claro, todavía sigue el país, los casos en aumento. No se ponen de acuerdo con las cifras. Ay, eso es lamentable. Realmente el presidente, incluso Luis Abinader, pues dijo de que no se estaban ocultando las estadísticas, y si se están ocultando, pues eso sería pues un caso muy, muy lamentable y sobre todo preocupante. Así que yo creo que la población también debe de colaborar con los casos, en este caso con esta enfermedad, con el dengue, para que ninguno de sus familiares pues se puedan ver afectados. Pero de que sí, señores, el país está en emergencia con relación al dengue, lo está, sobre todo en niños que hemos visto que han perdido la vida, y los hospitales están abarrotados. José Tomás y Marino. Gracias. Sí, de verdad que es así, está muy fuerte la situación del dengue en la República Dominicana. Ayer veíamos cómo el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, anunciaba la adición de 350 camas, o sea, incorporarse 350 camas nuevas exclusivas para atender a pacientes afectados del dengue. Esto porque ya el incremento de los casos del dengue ha desbordado la capacidad de los hospitales, sobre todo de los hospitales que están bajo la gerencia del Ministerio del Servicio Nacional de Salud. Entonces, habían hasta ayer 315 personas ingresadas en los hospitales con un cuadro febril, con dolor abdominal, con dolor general en el cuerpo, que son los síntomas principales del dengue. Y aunque de esa cantidad solamente 39 casos habían sido confirmados, uno a veces no entiende qué tanto duran, por qué tanta la demora en confirmar que se trata de un caso de dengue, si llegan con el cuadro típico de esta enfermedad, con cuadro febril, con malestar general, algunos niños con vómitos. Y hay que destacar que los más afectados siguen siendo los niños, los más vulnerables, los menores de edad, y estos son los que han muerto. Van
ya 13 muertos oficialmente admitidos por el Ministerio de Salud Pública, pero hay otros que han muerto con un cuadro parecido al del dengue y no fueron diagnosticados como tales. O sea que cabe aquí la denuncia del Colegio Médico Dominicano y también de la oposición política, que dice que hay un subregistro de los fallecidos por dengue y que las autoridades estarían escondiendo las cifras reales de los afectados por dengue en la República Dominicana. Pero hay que unirse a esta campaña preventiva que ha iniciado el Ministerio de Salud Pública, porque se trata de salvar vidas, de evitar la propagación del dengue para salvar vidas. Marino. Bueno, parece que no se van a poner de acuerdo las autoridades y otras organizaciones como el Colegio Médico sobre el tema de las cifras. Para el oficialismo andan apenas por unas 11.700 casos, mientras que otras informaciones datan que hay más de 14.000. Y entre los muertos parece que se siguen maquillando las cifras. Estamos frente a un gobierno maquillador y parece que debiera estar en una especie de bambalinas ahí maquillándolo todo, y lo han maquillado todo que la gente ahora mismo no sabe a quién creerle. De manera que es penoso que sigan muriendo niños por esta patología del dengue, que pudo haber sido planificado todo como ya debió haberlo hecho, pero este gobierno no está para planificar. Este es el gobierno de la improvisación, definitivamente. Señora, sí, es lamentable lo que está pasando. Yo siempre digo, pero ¿y por qué a estas alturas todavía nosotros no podemos tener como el control? Yo sé que tal vez 2 o 3 casos se puedan registrar, lamentablemente, de muerte, pero yo pienso que ya para estas alturas, sobre todo con las declaraciones que nos dio el presidente del Colegio Médico Dominicano, de que nosotros tenemos 30 años ya viviendo con esta situación, con este mosquito, ¿por qué todavía las autoridades no han dado pie con bola? Sobre todo con el tema de la prevención, no dejar nada para última hora. Se supone que ya desde todo el año, principio del año, ya debe de existir la publicidad, la prevención, personas en los barrios fumigando, dando la información, ¿verdad?, con relación al tema del dengue, pero no ya al final, cuando ya hay un país en estado de emergencia por el aumento que hay con los casos de dengue. Pero, ¿qué les parece, Marino y José Tomás, si vamos a una breve pausa comercial? Porque todavía tenemos mucho contenido para ese público que está en sintonía con nosotros. Quédese con nosotros. Vamos a la pausa. Buenos días, amigos de Matutino Su Mundo. Soy Valentina Campion y desde el departamento de prensa les presento lo más relevante. Iniciamos y es que Rafael Sánchez Cárdenas, titular de la Secretaría de Salud del PLD, pidió al presidente Abinader ordenar la realización de una investigación seria para determinar la cantidad de casos positivos de dengue que se registra en el país, y aprovechó para decir que superan los 17,000 en lo que va de año. Diana Encarnación con los detalles. Investigar lo que está... Según Sánchez Cárdenas, el gobierno ha manipulado los datos de los boletines epidemiológicos semanales que arroja el Ministerio de Salud Pública. Presidente, no se trata de algún error metodológico, a la vez que compartimos el criterio de que estos hechos son totalmente deshonestos y que ponen en entredicho la pregonada transparencia. El dirigente PLDista denunció que el gobierno redujo los números de los casos de esta enfermedad correspondiente a la semana 38 del boletín semanal, cuya fecha registra 13,891 casos. ¿Cómo es posible poner en reversa los datos del boletín 38 que reportó 13,891 casos y 9 fallecidos, y que por arte de magia en el recién publicado boletín 39 habla de 11,089 casos, es decir, 2,802 casos menos que el boletín anterior, número 38. La denuncia del PLD se produjo 2 días después de que el presidente haya defendido las estadísticas que son ofrecidas por el Poder Ejecutivo y las autoridades de salud. Esconder estadísticas es algo muy deshonesto totalmente. Diana Encarnación, Noticias Su Mundo.
Paciencia pidió el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, a la ciudadanía por el incremento de los casos del virus del dengue, enfermedad que ha arrebatado la vida de 13 personas. Los hospitales públicos se mantienen abarrotados de pacientes. Rivera habló durante la continuación del operativo contra la eliminación del mosquito Aedes aegypti en el barrio de Cristo Rey en la ciudad capital. Esmirna Mateo nos amplía. A pesar de que los hospitales permanecen abarrotados de pacientes con síntomas de dengue, el ministro de Salud pidió a la población ser pacientes, ya que el organismo no escatima esfuerzos para controlar la enfermedad. Nosotros tenemos que tener la paciencia en esta época del brote que tenemos epidémico de dengue, que nos permitan evaluar, permitan hacer los análisis y de esa manera estar todos tranquilos y confiados de dónde ocurre cada caso. Sin embargo, los residentes de Cristo Rey consideran que las medidas no han sido tomadas de forma oportuna. Sí se han dado casos, pero no sé si en realidad hay mucho dengue, pero hay muchos hospitales y clínicas por aquí. Ya saben que el foco es más grande de contaminación es así. Bueno, hay mucho dengue, hay muchos mosquitos, que eso es bueno, que lo apalen esos mosquitos. Eso no se coge como política, tú oyes, porque realmente el gobierno ha tomado las medidas de todo lo que hay que hacer en cualquier enfermedad. Según las autoridades de salud pública, hasta la fecha el dengue ha afectado a casi 13,000 personas y ha ocasionado 11 muertes confirmadas. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Para el congresista reformista Alonso Henao, las encuestas son herramientas de mediación que han perdido credibilidad en la República Dominicana. Entendemos que luego de estos procesos va a venir una revisión a la ley donde se va a eliminar el tema de las encuestas como método de elección. Es un método que se ha demostrado no genera la confianza a lo interno y a lo externo en los partidos políticos. Esta es la primera experiencia que se tiene con el tema de las encuestas y vemos que no ha sido positiva. Explicó que ese método de medición política no es confiable, ya que han perdido la confianza ante la población. El Colegio de Abogados sometió un recurso de oposición contra el proyecto de ley de medidas regulatorias a los contratos de concesión que permitiría entregar por 30 años o más sin licitación la operación y el aprovechamiento de al menos 6 aeropuertos propiedad del Estado. El aumento desproporcional, casi al doble de las tarifas actuales cobradas por dichos aeropuertos que están a cargo de una empresa. De conformidad con dicha pieza legislativa, se borra de golpe y porrazo la obligatoriedad de licitación y proceso a los fines de renovación y de que los intereses del Estado dominicano sean debidamente protegidos. Su presidente Miguel Zurún Hernández dijo que de aprobarse esa iniciativa sería una gran ofensa para el país. Hasta aquí lo más relevante. Ahora vamos a una breve pausa y al regresar seguimos con más de Matutino Su Mundo. Estuvo con ustedes Valentina Campion. Gracias por seguir con nosotros en este Matutino Su Mundo y ha llegado el momento de presentar nuestro primer invitado. Él es Henry Blanco, licenciado en Ciencias Públicas, politólogo, doctor en Derecho Constitucional e Internacional. Además es presidente de la región metropolitana del PRD, miembro de la Comisión Presidencial Política y vocera de la misma entidad. Bienvenido a este Matutino Su Mundo. Muchísimas gracias por la oportunidad que me han dado y estoy a su entera disposición para someterme al cuestionario normal de ustedes. Hablemos de la alianza que ya anunció el Partido Revolucionario Dominicano con la Fuerza del Pueblo y otros partidos que ya decidieron concurrir juntos a las elecciones municipales de febrero y también las elecciones generales del nivel presidencial y del nivel congresual. ¿Qué tanto consolidada está esta alianza en que, como lo anunciaron al principio, cubre 86 municipios y 150 distritos municipales? Sí, miren, tras esta alianza
del Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano, se han elaborado una serie de protocolos. Protocolos que, como decía fuera de cámara hace unos minutos, en la condición de que Miguel Vargas, además de coordinador, es el vocero oficial de dicha alianza, los PRDistas nos sentimos un poco más cuidadosos en dar informaciones que no sean oficiales. Por eso ustedes ven que hay mucha especulación, porque una de las decisiones protocolar es tratar de no dar informaciones, al menos que no venga exactamente y justamente del coordinador de la alianza. Sin embargo, esto es un país muy especial, como dicen todos los dominicanos. Cada cual se siente con prerrogativa para dar informaciones oficiales. La realidad es que oficialmente, nosotros se aprobaron 86 municipios, 86 territorios y 150 distritos municipales. Esa es la realidad en estos momentos de la alianza. Evidentemente que eso no está estancado, como muchos han especulado. Se ha avanzado. Pero en su momento oportuno, el vocero dará oficialmente hasta dónde ha llegado. Lo que sí yo le puedo adelantar es que hay un porcentaje significativo de casi 300 territorios ya en la que la alianza ha avanzado en la unidad y en candidato, digamos, apoyado por todas las fuerzas de la alianza. Ya el PRD, en su última reunión de la Comisión Política, avanzó estableciendo en una serie de localidades donde vamos aliados tanto total como parcial. Es decir, esas son las informaciones que hasta ahora oficiales tenemos que dar los PRDistas a la opinión pública, reiterando de que evidentemente hemos avanzado significativamente en muchos territorios del país. Ok. Doctor, ¿usted considera que a pesar, por ejemplo, de esta alianza Rescate RD entre Fuerza del Pueblo, PLD y ustedes, los PRDistas, todavía hay una percepción, digo que percepción porque cada quien maneja las estadísticas, hay una guerra de encuestas ahora mismo. Cuando digo estadística es el tema, ¿verdad?, del porcentaje de popularidad de los candidatos. Sin embargo, todavía el presidente Luis Abinader mantiene su posición y todavía esa gracia con la población dominicana de que si las elecciones hoy en día gana la presidencia. Me gustaría saber su opinión con relación a esto, porque a pesar de que ustedes tienen esta alianza, todavía Luis Abinader mantiene su popularidad por encima de todos los índices. Hay una guerra estratégica que le encabeza el gobierno. La realidad es que en el escenario político los datos que se están dando no son oficiales. Nosotros manejamos encuestas. Y miren, lo real es que el presidente no pasa de un 41 a un 45. Y las encuestas que le dan a un 46 son muy pocas, inclusive. ¿Cuál es la encuesta en dado caso? O sea, lo que ocurre es que estratégicamente el gobierno ha diseñado, sobre todo el presidente Abinader, ha diseñado una política en crear una percepción de que se va en primera vuelta, porque ellos saben que en segunda vuelta está asegurada la derrota del presidente Abinader. Ahora bien, esa percepción que se ha manejado durante varios periodos, y ustedes tienen experiencia suficiente para saber que esas son estrategias que diseñan los candidatos presidenciales para crear en la población una voluntad, una simpatía, una sensación de victoria
en primera vuelta. Pero la realidad de las encuestas que manejamos los partidos políticos no es esa. ¿Cuál es la realidad? O sea, Luis tiene de un 40 a un 41%. Hay muchas encuestas. La de Leonel Fernández y Abel Martínez, ¿cuál es? Hay muchas encuestas. Dentro de esas encuestas, la que nosotros manejamos está entre 41 y 45. El presidente Abinader. Pero en relación a los candidatos nuestros, están, como muchas encuestas lo han señalado, a la fuerza del pueblo, están muy bien posicionados. Tanto Abel Martínez como el propio Leonel están muy posicionados. Si la alianza fuera total, en estos momentos no cabría la menor duda de que sí la alianza podría asegurar en primera vuelta la victoria. Y si el presidente, escúchame José Tomás, y si gana el presidente Luis Abinader en primera vuelta, ¿qué pasaría con usted? O sea, ¿será una derrota para Rescate RD? Esa es una posibilidad que en estos momentos nosotros ni remotamente la apreciamos por una razón elemental. Fíjense, matemáticamente nosotros hemos calculado, y eso ha sido una experiencia en toda América Latina, que cuando hay tres partidos fuertes, desde el punto de vista numérico, es decir, de votante, las posibilidades de que se vaya en primera vuelta son muy mínimas, desde el punto de vista matemático. Y estamos hablando de que tanto el PLD, Fuerza del Pueblo, y el propio PRM tienen unas fuerzas indiscutibles, los tres partidos políticos. Entonces, es muy difícil que sumados dos de esos partidos en la oposición no cuenten con más de un 33%. Es decir, que matemáticamente las posibilidades para que se pueda ir en primera vuelta es muy difícil. Usted podría decirme, en el escenario que se dio en la pasada campaña electoral, en la que incidieron una serie de factores que posibilitaron la victoria del PRM, fíjense que con qué dificultad pasó, aún habiendo una división, aún habiendo acontecimientos como el que se produjo de haber suspendido unas elecciones. Miren con qué dificultad pasó Abinader, obtuvo la victoria. Y si usted registra América Latina, esos números de tres partidos fuertes imposibilitan la victoria en primera vuelta. Doctor, pero ¿a qué dificultad usted se refiere? Porque Luis Abinader ganó las elecciones con más de un 51% y estaba luchando contra un partido de la Liberación Dominicana fuerte, con una estructura sólida, con un partido de la Liberación Dominicana que estaba en el poder, con Danilo Medina como presidente de la República. Entonces, ganar en un escenario de tripartidismo con más de un 51% no es ganar con una dificultad. Si usted toma en consideración también que la abstención rondó el 40%, una cifra que solamente se asemejó a las elecciones de 1990. Esa es una de las dificultades. Es decir, una población significativa no fue a votar. Otra dificultad fue la división del PLD. Acordémonos de eso. Entonces, esas dos dificultades, junto a la suspensión de las elecciones, porque ¿qué ocurrió en ese escenario electoral pasado? Todas las encuestas daban muy reñida el porcentaje de votación de la victoria, pero aún así le daba la victoria al PLD. Acordémonos de eso. Fue la suspensión. Se le atribuía. Se le atribuía, exactamente, se le atribuía. ¿Y la división del partido? Se le atribuía una victoria aplastante al Partido de la Liberación Dominicana en las municipales. Acordémonos de eso. Es decir, si no se da esa suspensión, si no se da la división, entre otros acontecimios, evidentemente que la victoria era del Partido de la Liberación Dominicana. A esa dificultad yo me refiero. También apoyó en algunos, creo que fue parciales, en algunos territorios municipales con el PRM, y esto también ayudó a hubo una alianza real
alianza real, hubo un acuerdo real, y eso yo creo que no lo discute nadie, entre Leonel y el presidente Abinader, indiscutiblemente. Ese acuerdo llevaron candidatos unísonos, como fue el caso de San Cristóbal, en la que el PRM, entre otras localidades, apoyó a candidatos de la Fuerza del Pueblo. Usted dice que los resultados de las encuestas que dan al presidente de la República, Luis Abinader, como el candidato puntero para ganar en primera vuelta no son reales, y dice que el porcentaje que tiene Abinader no pasa del 44%, ¿verdad? En el mejor de los casos. Entre 41 a 45%. 41 a 45%, obviamente eso plantea un escenario de segunda vuelta, pero eso no es lo que dice, por ejemplo, la encuesta Gallup, que ha sido la más asertiva en todos los procesos electorales, le da un nivel de favorabilidad mucho más allá del 50% a Luis Abinader, y por sobre todas las cosas, la percepción positiva hacia su gobierno, la percepción de apoyo a su gobierno está rondando el 60%. Entonces un candidato con ese posicionamiento parecería ser, de acuerdo a lo que plantean las encuestas, que es un candidato que está ubicado en el carril central para ganar en primera vuelta en mayo del 2024. Esas encuestas, acuérdense que se hicieron, la mayoría de esas encuestas, cuando todavía no se había concertado ni se habían dado datos específicos de ese acuerdo de Fuerza del Pueblo, PRD y el PRD. Es decir, el PLD, PRD y PLD y Fuerza del Pueblo. Y Fuerza del Pueblo. Todavía no se había hecho esos anuncios. Eso es lo primero. Estaba la división, estaba la división de la oposición estaba planteada. Sin embargo, después del anuncio de la alianza ha habido indiscutiblemente un reordenamiento que ha retado evidentemente las posibilidades del presidente, y pienso que ha bajado mucho. Pero además de eso, vamos a estar claros, y fíjense cómo se confirma el trabajo estratégico de crear una percepción de victorias en primera vuelta. Y es sobre la base de que la situación de este país, si nosotros vemos la situación de este país en la que la calidad de vida ha sido duramente, está en crisis la calidad de vida ha sido maltratada. En el día de hoy, la inflación se ha comido, ha lastimado la calidad de vida. Ya hoy la ciudadanía recibe menos energía eléctrica, pero además de eso, de recibir menos energía eléctrica, evidentemente nosotros, los apagones que se suponía que ya era una situación superada, está a la puerta del día. O sea, la sociedad dominicana está recibiendo apagones que antes se suponía superada. Pero más que eso, usted va a los supermercados y los productos de primera necesidad han aumentado hasta un 300%. Es decir, que lo que usted compraba con 1,000 pesos, hoy necesita 2,000 y 3,000 pesos para comprarlo en la canasta familiar. Es decir, frente a esa situación, y si usted sigue buscando, por ejemplo, los productos agrícolas, cuando el gobierno de Abinader llegó al poder, el 85% de la mercancía agrícola que consume la ciudadanía era abastecida, y hoy en el día eso ha bajado a menos de un 65%, donde tenemos que recurrir a las importaciones de una serie de productos básicos que nosotros eran producidos en el país. Es decir, frente a este drama donde todas las instituciones públicas, los servicios están en franco deterioro, ¿usted cree que la población dominicana a la hora de votar va a sintonizar con esa política donde la calidad de vida está en cuestionamiento, ha bajado, donde los servicios eléctricos, además de caro, está sufriendo apagones? Esas son las situaciones. Usted se monta en una guagua y la protesta
generalizada es exactamente esa. Doctor, por ejemplo, en esa misma línea, con todo el respeto a esta pregunta, uno coloca a un Luis Abinader frente a un doctor Leonel Fernández. Vemos que el doctor Leonel Fernández es uno de los hombres más inteligentes y preparados que tiene este país. Sin embargo, sus gobiernos han tenido luces y sombras. Pero también tenemos al lado un presidente, Luis Abinader, que tiene una imagen hasta ahora limpia, un hombre que quiere hacer las cosas bien hechas, un hombre sensible, ¿verdad? Lo que se percibe. ¿Cómo usted cree en este caso que con las luces y las sombras del gobierno del expresidente Leonel Fernández, el doctor pueda ganarle unas elecciones a Luis Abinader? O sea, a nivel de imagen, no de gobierno, sino de imagen. Ahí reside exactamente, ahí reside de lo que le decía exactamente la opinión nuestra, la justificación. Mire, resulta que si usted hace la sumatoria del presidente Leonel y el PLD, usted se dará cuenta que el porcentaje de votación garantiza la victoria. Pero entrando exactamente a su pregunta, note que todos los gobiernos tienen luces y sombras. Lo importante es sopesar en qué esas luces y esas sombras son mayoritarias. Por ejemplo, en el caso del presidente Abinader, todos sabemos que en la parte económica ha sido un desastre, en la parte institucional ha sido un desastre, en la parte por la característica de incapacidad que han manifestado la mayor parte de sus ministros y todo el gobierno en sentido general, cómo torpemente manejan las relaciones internacionales. Es decir, fíjense el problema de Haití, cómo se ha manejado tan torpemente, con política improvisada. Y además, esa apariencia de tan pulcra, si usted resume también todos los casos de corrupción que se han cometido en este gobierno y lo compara con otro gobierno, yo pienso que no están muy lejos entre esa luz y esa sombra en el manejo de la gobernabilidad, tanto del presidente Abinader como de los otros presidentes que han pasado. Es decir, que las comparaciones que se han hecho, yo pienso que este gobierno no tiene la calidad para demostrar que ha sido mejor que los otros. Sobre todo porque si sopesamos o lo colocamos en una balanza, yo pienso que han brotado tantos niveles de corrupción, ¿verdad? Tantos niveles de corrupción como en otros anteriores. Pero más aún, el nivel económico del país, si lo notamos con los otros gobiernos del PLD, evidentemente se respiraba un aire de mayor estabilidad económica y política que en este. Con el tema haitiano, quiero aprovechar brevemente, antes que mi compañero José Tomás, ¿verdad? Para pasarle a mi compañero José Tomás la próxima pregunta. Por ejemplo, Haití rechazó la misión de la OEA porque visitó primero a República Dominicana. Me gustaría saber su opinión con relación a esto y sobre de que hoy será la firma del Pacto Nacional para formular las políticas ante el tema haitiano. Hoy jueves, a esta altura de juego. Pero miren lo incoherente que ha sido este gobierno. Yo no sé si ustedes se acuerdan que el presidente llamó a la oposición a sentarse en una mesa de diálogo y de concertación. Y en esa mesa de diálogo y de concertación, todos los partidos políticos, incluyendo al del gobierno, llegamos a una serie de políticas públicas en las que nos unimos para definir posiciones como exactamente las relaciones dominico-haitiano. Y ahí coincidimos. Y ni siquiera por delicadeza esas políticas que se trazaron en esa oportunidad fueron aplicadas, donde nuestro presidente aportó. Acuérdense que Miguel Valga es el presidente
para América Latina y el Caribe de la Internacional Socialista. Y hay 2 partidos pertenecientes haitianos que forman parte de la Internacional Socialista. Y además porque Miguel Vargas se ha preocupado no solamente por su calidad de representación de la Internacional, sino también por su calidad de presidente del Partido Revolucionario Dominicano, en la que se ha preocupado por estudiar y por aportar. Y nosotros tenemos una serie de propuestas que fueron exactamente planteadas en esa mesa de concertación para que el gobierno tuviera una política preclara sobre las relaciones dominico-haitianas. Sin embargo, eso, por politiquería y por el momento en que se está viviendo, quiso utilizar a Haití esas relaciones en una campaña electoral. Y así no se puede dirigir un Estado ni un gobierno. Es decir, a esta altura de juego estamos definiendo lo que va a ser una política pública cuando usted ha tomado decisiones que, independientemente de que Haití hay un Estado, no hay Estado, independientemente de que sus autoridades ni siquiera son legítimas, independientemente de que Haití hay una situación, digamos, de un Estado fallido, independientemente de todo eso, nosotros tenemos que vivir, agraciada o desgraciadamente, con una situación que nos la impuso la historia, y es convivir en una isla con 2 países totalmente diferentes en su cultura, en su idioma, y en otras hasta religiosas. Es decir, la situación para nosotros es difícil, sobre todo porque este gobierno, su característica principal ha sido la improvisación y la incapacidad. Y en cada política pública y en cada ejecución de acción del gobierno se demuestra esa incapacidad y esa política de improvisación. Yo a veces pienso que en realidad el presidente Abinader no estaba preparado para ser presidente de este país. Usted hablaba ahorita de la crisis de los servicios, sobre todo el servicio de energía eléctrica, que es cierto, hay muchos apagones por diferentes sectores de la capital, hay un deterioro en el suministro de electricidad, pero en esta semana el gobernador del Banco Central presentó las cifras, presentó una fotografía, podríamos decir así, de la situación económica de la República Dominicana, y habla de un crecimiento de 3.1% en septiembre de este año, que ha sido el mayor crecimiento logrado por la economía en un mes en lo que va del presente año, en los primeros 9 meses del año, y la inflación colocada en alrededor de un 4%, que ha sido el rango meta proyectado por el Banco Central. O sea, si uno analiza eso, entonces entiende que la economía va por muy buen camino, que la República Dominicana va por muy buen camino, y esto de alguna manera entra en consonancia con lo que establecen las encuestas principales, que establecen que un gran porcentaje de los encuestados considera que la República Dominicana va encarrilada por muy buen camino en términos macroeconómicos. Este país tiene más de 3 décadas presentando crecimiento económico. Ahora, eso es compatible con una distribución justa de ese crecimiento económico. Es decir, ese crecimiento económico se refleja en la población dominicana. Si no, pregúntese, vamos a preguntarle eso a la inflación. Vamos a preguntarle a los alimentos de primera necesidad que reciben los dominicanos cuando entran a comprar en un supermercado o cuando van a los colmados. Eso se ha reflejado, esa inflación, en un aumento salarial que compense esa inflación. Entonces yo pienso que hay una diferencia entre un crecimiento y una distribución justa de ese crecimiento en la población dominicana. Eso se notará, esa parte se verá cuando la gente entre
a las urnas a votar, yo pienso que va a sopesar muy bien el modelo económico de este gobierno con otros modelos económicos que le han dado al país mayor niveles de estabilidad económica y mayor niveles de, digamos, de distribución equitativa de la sociedad. Fíjense, el problema de Abinader es que tiene un modelo económico como otros, un modelo económico neoliberal en la que es el mercado que decide la política de los precios. Un mercado de libre comercio son las características propias de este tipo de modelos neoliberales. Pero eso no solamente de Abinader, recuerden que aquí en República Dominicana no hay control de precios, aquí todos los precios fluyen de acuerdo a la oferta y a la demanda. El consumidor está de demanda. Es un sistema de libre mercado. Es un sistema de modelo de gobierno que han tenido otros. Por eso nuestro presidente Miguel Vargas está planteando un modelo de gobierno diferente, un modelo de gobierno socialdemócrata, en la que precisamente descansa en la negación de esos modelos de gobernanza, en la que ese crecimiento que usted hablaba se va a reflejar exactamente en una distribución equitativa en la población dominicana. No hacemos nada aconteciendo esos crecimientos permanentemente cuando ese crecimiento no se refleja en la población dominicana. ¿Cuáles son las argumentaciones cuando se producen más apagones? Hablan siempre de crisis económica. Entonces, ¿cuál es el problema de la inflación? Ese libre mercado donde no hay control exactamente de los precios. Porque evidentemente nosotros tenemos ahora mismo más huevos, tenemos más carne de pollo, en razón de que tenemos el problema de que no se le está vendiendo a los haitianos todas esas mercancías. Sí. Y eso se ha reflejado exactamente en la población dominicana, en los precios. No se ha reflejado. Entonces, es el modelo, el problema es el modelo de gobernanza. Por eso nosotros postulamos una distinción desde el punto de vista programático y desde el punto de vista de nuestra concepción ideológica socialdemócrata, porque ese modelo ha fracasado en América Latina, y por más que querramos, hasta tanto no se estilpe ese tipo de modelo de gobernanza que encabeza el presidente Abinader, no se podrá resolver problemas estructurales, porque el problema es que el modelo de gobernanza neoliberal tiene soluciones coyunturales, y problemas coyunturales no son posibles resolverse los problemas estructurales dando respuestas de soluciones coyunturales y no estructurales. Por eso nosotros planteamos en nuestro programa de gobierno socialdemócrata extirpar esa política coyuntural y adentrarnos a resolver problemas estructurales como la de agricultura, como crecimiento, que el crecimiento económico, el pleno empleo, en fin, que mucho del problema de la seguridad ciudadana está precisamente por la carencia del empleo. Es decir, gente que recurre al problema de los actos ilícitos para poder solucionar sus problemas básicos. Bueno, doctor Henry, gracias por haber estado con nosotros. Yo creo que usted tiene que venir nuevamente, porque cuando la cosa ya se está poniendo bastante interesante, pero tenemos que despedirlo, y vamos a ver qué pasa sobre esta alianza, sobre todo en el Distrito Nacional, que todavía como que no sé qué es lo que está pasando, José Tomás, en el Distrito Nacional, Rescate RD, pero yo espero, ¿verdad?, que en la próxima semana ustedes van a tener más informaciones más acabadas, y todas esas expectativas que ustedes tienen serán satisfechas en la próxima, digamos, informaciones oficiales que dará el coordinador y vocero de la alianza, donde ya ahí evidentemente se ha avanzado significativamente en la alianza
en muchos territorios. Bueno, gracias por haber estado con nosotros y de esta manera vamos a una breve pausa comercial. Retornamos en breve. Bueno, señores, tenemos allí imágenes desde Panamá. Son las 8:13, bueno, 8:09 de la mañana. Ahí está, señores, desde Panamá podemos observar un hermoso panorama de la ciudad con sus increíbles rascacielos y sus impresionantes vistas nocturnas. Miren qué hermosura. La ciudad de Panamá es la capital más moderna de Centroamérica, uno de los lugares favoritos por los turistas, no solo rodeado por sus fantásticas playas, sino que también se ubica en una de las 7 maravillas del mundo, el famoso Canal de Panamá. Ahí hay mucho dinero, Marino. Uy, claro, asimismo esa localidad es una selva tropical en medio de la zona urbana, ya que cuenta con el Parque Municipal Summit, un área creativa, natural, con un jardín botánico y un refugio de fauna silvestres, así como áreas creativas para el desarrollo de actividades al aire libre. Panamá es Panamá. Muchos dominicanos y dominicanas que tenemos ahí, Lorena. Y también es un ente en cuanto a la aviación. Claro. También para poder conectar con otros países. Sí, Panamá, con ese canal, muchacha, se abrió al mundo. Pero nada, amigas y amigos, ustedes que son los mejores, empiezan y continúan el día con el mejor matutino Su Mundo de Multimedia Su Mundo. Somos un canal global, pero un canal comprometido con la verdad. Señores, Lorena y amigas y amigos, tenemos hoy un gran invitado, un invitado amigo de Multimedia Su Mundo, un dominicano de vasta experiencia en temas de salud, un gran dominicano, y estamos hablando del doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ex ministro de Salud Pública y también es miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Con él estamos aquí para hablar de temas de salud y también de política, porque no, bienvenido, doctor. Cuéntenos. Buenos días, doctor. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Me disculpan porque he estado un poco resfriado últimamente. Gracias por la presentación. No soy miembro del comité político, sino del comité central. Del comité central. Del comité central. Secretario de salud del partido. Sonaron por ahí que usted casi está allá en el comité político. Su trayectoria, ya me lo dijeron. Doctor, bienvenido. Mira, doctor, no sé qué está pasando con este gobierno, pero nunca en la historia dominicana un gobierno había sido menos creíble que el gobierno que preside el PRM, el doctor Luis Abinader. ¿Qué está pasando con las estadísticas? Nadie cree ante esta epidemia del dengue que tiene al país asustado. Aquí hubo un famoso censo que tampoco los datos la gente cree. O sea, la gente no está creyendo en nada. ¿A quién le creemos, doctor? ¿Cuál es la realidad? ¿Por qué entendemos que no se le están dando al pueblo las cifras reales de las estadísticas? ¿Cuál es su versión, doctor? Bueno, nosotros hemos hecho la denuncia acerca de el trastueque de la información estadística en los boletines epidemiológicos. Y hemos presentado las pruebas que están ahí en los mismos documentos. Y ahora recientemente, a raíz de esta situación que se ha producido con pública, de la queja ciudadana por falta de cama, por fallecimientos no notificados, porque mantenían una cantidad de fallecidos muy baja, y sigue siendo muy baja, porque no están registrando las personas que vienen con el diagnóstico desde hospitales con dengue, la causa de fallecimiento. Wow. Entonces solamente están poniendo los que le hacen una PCR. Y así no es, porque eso cambia el modelo de registro de los fallecimientos que teníamos. Pero es más grave. Y quiero presentar... Más grave, doctor, puede ser. Sí, ¿Cómo va a ser, doctor? Con lo que está pasando. Yo no sé si aquí podemos estadísticas.
este cuadro que presentamos ayer en una rueda de prensa. Vamos a ver ese cuadro, doctor, porque usted... Bueno, doctor, allí podemos, bueno, si usted quiere podemos compartirlo más adelante, Sí. pero más o menos de qué trata, doctor, para presentárselo ahora al público. Bueno, en el boletín 34, estamos hablando de agosto. Pero, Sí, no, porque ¿en qué semana es que debiéramos tener ahora mismo, doctor? Acaban de publicar el boletín 41, Sí. ¿Y en qué semana estamos? que corresponde del 8 al 14 de octubre. ¿A cómo estamos hoy? Ay, Hoy Dios. estamos ya 26. 26, es decir, que el 42 sería del 16 al 22. Sí. Y del 23 al 30, Sería la semana el 43. siguiente. De manera que estamos hablando el 42 que tienen que sacar ahora. Y Allí al están, final, doctor, allí efectivamente. Ay, santo. Entonces Ahí- estamos muy atrasados porque entonces allí tienen ellos tienen allí la del 40 y estamos ya entrando a la semana 43. El tema es el siguiente. Esos boletines que usted ve desde el 37, 38, 39, 40 y 41, 5 boletines estaban atrasados. Y las estadísticas que se manejaban era de 9.309 casos de ese boletín 36. Luego emiten a raíz de las denuncias que hicimos el 37 y sube a 11.549. Al producirse el fenómeno comunicacional de la denuncia, publican el boletín 38 y fíjense cómo sube a 13.891, los muertos saltan de 6 a 9 y un 104% de la tasa de incidencia con relación al año pasado, de la misma semana. De manera que lo que usted ve es, fíjese, 19, 32, 59, 83, 104, una escalada casi vertical hacia arriba de los casos. Cuando la semana anterior se había dicho que todo estaba en la semanal, que todo estaba bajo control y que íbamos muy bien en salud. Hicimos la denuncia y empieza ya a salir en la opinión pública el tema. Bajo esa premura emiten el boletín 39 con 11.089 casos. Craso error. Esa columna del número de casos es acumulativa. Explique eso, doctor. Bueno, fíjese que en el 34 tenemos, si me dejan la gráfica todavía, Sí, fíjate. 6.068. En el 35 hubo 1.100, en esa semana, 1.164 casos adicionales. Sí. De manera que de 6.000 saltó a 7.222. En el 36, en esa semana, 2.087. Y entonces, ya en el 38 tenemos 2.342 casos más que suman los 13.891. ¿Cómo, de qué manera se va a explicar a este país que ese proceso acumulativo se puede poner en reversa, como le han hecho a las estadísticas? De 13.800 echarlo para atrás, como que en esa semana nacieron, será, no sé lo que están poniendo para amortiguar o qué, pero es imposible. Le tumbaron 2.802 casos que debieron sumarse, si esa es la diferencia de la semana, a los 13.000. Ya, ¿Estamos? Claro. Entonces, ¿a dónde nos lleva eso? Y recuerden que en la semanal hablaron, basándose en el boletín 40, en la rueda de prensa del presidente y el ministro de Salud, de 12.991 casos. Doctor. Es decir, ¿qué es lo que le está diciendo esto? Que ahí estamos en 16.000 y pico de casos. Pero el doctor, el presidente dijo de Luis Abinader que aquí no se estaba ocultando sus estadísticas, que eso sería algo lamentable y funesto. Nosotros compartimos el criterio de la deshonestidad que manejó el presidente, porque lo es. Doctor, vamos a ver ahora, que no se expliquen. Espérate, ¿cómo fue, doctor? El presidente Abinader es deshonesto. No. El presidente en esa rueda de prensa Ajá. dijo que el acto de transponer
los datos estadísticos, de cambiarlo y manipularlo, es un acto de deshonestidad. Okay. Y nosotros los compartimos. Claro. Ahora, ¿qué es lo que está reflejando estos datos que estamos diciendo aquí? Que hay manipulación. Y ya antes lo habíamos hecho al señalar los cambios que se produjeron, por ejemplo, en el boletín 52 del 19, donde ocurrieron, fue el año de mayor incidencia en las Américas del dengue, 3.1 millones de casos. Aquí hubo 20.281 casos y 147 muertos. Vamos a ver una información que no tiene producción, doctor, para reforzar eso. Adelante, producción. Presidente, la prensa, el histórico que se ha presentado, como ustedes pueden ver, este es el diagrama de 2005 hasta 2023, donde los mayores indicadores, como ustedes pueden observar, están 2010, 2013, 2015, 2019 y también 2023 que está presentándose. La cantidad de casos en total al día de hoy son unos 12.900. En esta semana se actualizarán. Es posible que llegue a unos 13.900, a unos 14.000 por la sumatoria de esta semana. Aquí. Bueno, que está mal puesta, digo yo. Es que está mal puesta. La de 22 es la de que va acá en la 23, en el diagrama que está presente. Entonces, lo que demuestra esta gráfica es que es endémica totalmente. Y el dengue, por ejemplo, en las Américas, en todos los países al mismo tiempo, tenemos el mismo comportamiento epidemiológico. En cada uno de los países tiene esta característica que en las semanas de septiembre, octubre, es el componente que sube en todos los países. Entonces, actualmente con las medidas, con el reforzamiento que se tiene y que desde febrero del año pasado, ante la alerta de las Américas, pues comenzamos a hacer la intervención de que todos los sitios, entre esos obras públicas, defensa civil y salud pública, llegamos a un total de una intervención casi de 1 millón de visitas, que es lo que lleva a la transformación. En este caso, en 2 semanas, como ustedes pueden ver, la intervención impactó a 2.3 millones de habitantes, lo cual es lo más significativo, es la descacharrización y la fumigación individual de cada uno de los casos. Es decir que vamos subiendo en base a la medida que va terminando el año, inmediatamente siempre después de las semanas 45, estamos en la semana 43 ahora mismo, regularmente comienza a reducir los casos como se está comportando. Es bueno señalar que hay un error aquí. Sí. Descacharrícenme esa información. ¿Cómo que te descacharrices? Sí, porque... Miren, el doctor Rivera ha expuesto una cosa que es cierta. Estamos hablando de una enfermedad endémica de las zonas tropicales y subtropicales. En todos los países existe el dengue. Eso, digamos que eso ya es historia en este país. El mosquito va a estar aquí, el dengue va a estar aquí. Es más, el cambio climático está conduciendo a que ya en la propia Europa y en Estados Unidos se están viendo casos de dengue, lo que implica de que la relación entre el clima y este tipo de enfermedad vinculada al vector, que es el Aedes aegypti. De manera que en eso es cierto. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos que decir de esas estadísticas? Nos vamos a los boletines, que es el documento oficial. Ahí en esa gráfica habla de 20.511 casos en el 19, que fue una parte de mi gestión. Y yo tengo aquí el boletín epidemiológico que ellos cambiaron. Cambiaron los muertos. Ay, doctor, no diga eso. Atención, país. ¿Cómo que cambiaron los muertos? Explíqueme eso. Claro, porque en ese año murieron 147 personas y estaba así registrado en el boletín epidemiológico. Ahora, cuando nosotros entramos a la dirección de epidemiología, la plataforma, nos damos cuenta de que ya no es así. De que en vez de los 147, hay 53 fallecidos. Ah, pero entonces resucitaron muertos. No sé qué lo hicieron, desaparecieron muertos.
porque en vez de eso, aparecen otros. Ahora, en ese chapeo que ellos hicieron de los boletines epidemiológicos, bajando de 147 en el 19, en el boletín siguiente, que es el 52 del año 2020, no sé si esto podrá verse, pero se le olvidó corregir el dato y ponerlo como el 19. Y ahí están los 147 fallecidos que figuraban en el boletín 52 del 19. En el 20, que siempre se correlaciona el año actual con el anterior, ahí figuran los 147 fallecidos. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué 53? No es posible eso. Y eso lo están haciendo ahora a raíz de las críticas que hemos hecho sobre el año pasado, que ustedes vieron que en la gráfica aparecen 11,000 y tanto. En el boletín de ellos, que lo tenemos, habían unos 10.700 casos y 139 fallecidos el año pasado, que ahora lo convierten en 42. Pero usted entra a la página de la Dirección de Epidemiología y sacaron todos esos boletines desde el 44. Usted puede buscar ahí a DIGEPI, la Dirección General de Epidemiología, con Google, y usted va a ver, busque ese año 22 para que usted vea la cantidad de boletines, 46, 47, 48, hasta el 52. No están. Y nosotros estamos esperando que lo suban de nuevo para ver qué es lo que nos van a decir. Figuraban 139 fallecidos, incluso una rueda de prensa, evaluamos la cantidad de fallecidos del 22 por dengue, que fueron 139, con relación al pico más alto que hemos tenido del 19, que tuvimos 20.282 casos, o 20.500, como ellos acaban de poner aquí en esta rueda de prensa. Doctor, ¿qué ha pasado? Es decir, con el doble de casos, mueren 147. Con la mitad de los casos, mueren 139. ¿Qué es lo que le está diciendo? Que el año pasado fue un desastre en la atención. Pero este año ahora están ocultando ese año pasado y nos están reportando a aquellos fallecidos que le hacen una PCR. Por eso son tan pocos con relación a todos los años, porque han cambiado el sistema de reporte de la mortalidad, doctor, que es básicamente clínica, y eso está establecido por la OPS. Según su experiencia como ministro de Salud Pública, ¿cuál ha sido, se podría decir, el manejo de las autoridades? Ok, vemos que hay un manejo, tal vez no actuaron inmediatamente como debían de hacerlo, pero para usted, ¿cuál ha sido como ese punto que provocó que los casos de dengue aumenten a tal punto de que los padres de los niños fallecidos, que son doctores, que eso deja mucho que decir, digan que estamos ante un estado de emergencia, que por las declaraciones de ellos es que uno se ha dado cuenta cómo es que realmente está la situación del dengue en el país? O sea, ¿cuál ha sido como ese talón de Aquiles, se puede decir, de estas autoridades con relación al manejo? Bueno, yo creo que aquí hay una línea de comunicación de naturaleza política que busca presentar ante la opinión pública unas expectativas positivas de que todo marcha bien, de que las cosas van de la mejor manera que jamás haya existido, y sobre esa base montaron un relato que ha chocado con la realidad. La gente empieza a la queja que no hay cama, los muertos, las denuncias, hasta que ya se hizo insostenible el relato y han tenido que reconocer la verdad que estaban ocultando. 5 boletines atrasados y nosotros pidiéndole, publiquen los boletines, porque no es posible que el grito popular de ausencia de cama y de fallecimiento esté como está, y usted me esté diciendo con 5 boletines atrasados que estamos en 9,000 casos. Y ahora, como decía ahorita, estamos mirando de que estoy seguro que estamos por encima de los 18,000 casos. Ay, doctor, no me diga eso. No 14,000 como ellos están diciendo. Que expliquen el boletín 39. No hay cómo explicar esa situación.
que no sea una manipulación. ¿Y por qué tienen que ellos manipular? Porque es peor para ellos, doctor, manipular y no enfrentar una realidad. Porque en el proceso reeleccionista, montar un relato positivo es la explicación. Pero cometen un error, porque es que con eso no se puede jugar, porque se van a quemar y se han quemado. ¿No han prevenido, no previnieron con tiempo esta situación? Evidentemente. Cuando vino la alerta epidemiológica, debieron iniciar lo que ahora hicieron. Todos esos operativos que ellos están haciendo ahora, debieron hacerlo. ¿Qué revela de la ineficacia de lo que ellos alegan? O que los casos siguen un crecimiento exponencial. Sí. Y la queja cada vez mayor. Y de hecho, crear un gabinete para el dengue, crear un equipo con el COE y todas las instituciones, los operativos que han iniciado, indica el reconocimiento de que las cosas no estaban fáciles. No, eso no puede ser, doctor, porque el vocero de la presidencia, Homero, dijo que no, que los casos van disminuyendo. Lo dijo él. Porque no puede ser fíjese qué fue lo que pasó con ellos. En la construcción de ese relato positivo, ellos dijeron que ya venía el frío y que estábamos entrando en meseta. Si usted estudia geografía, un pico y una meseta no se confunden, ¿verdad que no? Claro que no. Entonces, mientras estamos en pico, subiendo, ellos están diciendo que estábamos entrando en meseta. Y así fueron fabricando todo eso, y con todos esos boletines atrasados que han tenido atropelladamente que sacar. Y ahí se han evidenciado, porque en ese trote por responder a la demanda pública, sale el error del artículo del boletín 39, que es escandaloso. Doctor, eso es una grosería. Doctor, pero en materia legal, ¿esto es un acto criminal? Porque si hay informaciones oficiales, según usted ha ido mostrando, y esas informaciones oficiales que vienen, digamos, desde su gestión, ¿no? Y hoy son cambiadas, ¿no hay algún tipo de consecuencia jurídica frente a un crimen de ocultar informaciones que al final lo que hacen es dañar más a la gente? Mire, con lo que ellos están, usted oye el discurso, hablando de las defunciones y registrando aquellos a los que le hacen pruebas, supongo, y han dicho que es PCR. Por eso la cantidad de muertos tan baja. Ay, Dios mío. Eso es un cambio metodológico importante en el reporte de la mortalidad por dengue, que busca presentar una mortalidad baja. Por eso desaparece el boletín 52 del año pasado, donde había 139 fallecidos que vienen con el diagnóstico presuntivo de dengue como causa de muerte. Entonces, alterar eso es, como decía el presidente, un acto de deshonestidad. Criminal, doctor. ¿Cómo me van a decir, en qué se van a fundamentar para que ahora publiquen un boletín cambiado de que en el 19 murieron 53 personas y no 147 como nosotros lo reportamos? Hicieron una autopsia a los muertos. De esa gente que ha fallecido, que ellos dicen, no, ese no murió de dengue. ¿Y de qué murió? Doctor, el manejo en los hospitales, por ejemplo, de los médicos, ¿cómo ha sido a su parecer? Por ejemplo, ya Mario Lama, el director del Servicio Nacional de Salud, dijo que deben de aumentar las camas porque no había cama para la cantidad de personas que estaban acudiendo a los hospitales, pero ya él dio esta autorización. ¿Cómo ha sido el manejo de los médicos en este aspecto? Bueno, los médicos y enfermeras, el cuerpo de salud habitualmente está en sus labores. Una cosa es que cuando usted va a ejercer su profesión en el hospital o clínica donde está, no haya insumos, no haya camas. Es decir, el hecho que ellos estén aumentando el número de camas no es un reconocimiento de que la cosa va desbordada. El hecho de que se crea un gabinete del dengue no es la aceptación implícita de que la cosa va grave.
contrario al relato que tenían de la meseta, de que ya esto se estaba arreglando y que todo bien. No, han quedado al desnudo. Estaban mintiéndole al país. Y ahora, ante la realidad de los hechos, ante el clamor social, ante los fallecimientos que todavía siguen reportando aquellos que le hacen PCR, son decenas y decenas los muertos. Mentira que son 13, como están diciendo en el Boletín 41. A mí me sorprendió cuando el ministro de Salud Pública dijo que el niño que murió de 8 años, hijo de un doctor de apellido Méndez, pues dijo de que no murió por dengue, pero la autopsia decía que falleció por dengue. Entonces como que uno dice... El acta de defunción. Perdón, el acta de defunción, gracias doctor por corregirme, dijo de que fue por dengue. Entonces... Bueno, él no dijo en qué se basaba. Las 3 pruebas fueron negativas. Si le hicieron una PCR, o si le hicieron una NS1 en la primera semana, porque después de ahí no sirve. Si le hicieron IgM en la segunda semana, hay que ver. No digo que no, estamos hablando de un caso. Y los otros, que son la mayoría, óigame, los fallecidos no son 13. La mayoría en las Américas de los fallecimientos no se establecen bajo esas pruebas de laboratorio. Se establecen por clínica, acompañada de ¿qué? El seguimiento clínico, hemoconcentración con hematócrito, en base al hematócrito, a la caída de las plaquetas, la caída de los blancos, más el cuadro clínico. Eso lleva al diagnóstico clínico de que el fallecimiento se produjo por dengue. Puede que uno de esos casos tenga una complicación adicional y que sea el motivo, en presencia del dengue, del fallecimiento, pero quien desencadena la muerte es el dengue. Entonces cambiaron el método de detección y lo llevaron a la PCR, que era con la que se detectaba la COVID. Hay varios, las inmunoglobulinas, la IgM y IgG, se usan en diferentes periodos, dependiendo del periodo de la enfermedad. Pero eso se está aplicando de manera masiva. Por eso es que hay la contradicción entre las actas y las conclusiones de los expedientes que se emiten en los hospitales con los que ellos están relatando. Pero en conclusión, yo lo que quiero destacar es de que, como vemos, hay el reconocimiento de hecho, de facto, de que estaban mintiendo cuando hablaban de que ya el pico se había detenido y que entramos en meseta y que todo estaba controlado. No. Por eso gabinete de dengue, por eso 300 camas más que se están buscando desesperadamente porque no hay cama en los hospitales para atender el dengue. Por eso el incremento que se está haciendo en la provisión de pruebas, etcétera, para la atención de estos casos. Doctor, se ha politizado. El gobierno está desbordado por el dengue. Entonces, se ha politizado el tema, pero es un tema que ha caído entonces en un raterismo perverso político al ocultar informaciones al país. Lorena. Bueno, es muy lamentable, doctor, pero yo quiero, doctor, cambiar un poquito el tema porque hay que hablar de política. Hay que hablar de política. Pero sí decir algo. Sí, claro que sí. El gobierno, algunos estamentos del gobierno han tratado de decir que las quejas ciudadanas, las quejas del Partido de la Liberación Dominicana frente a esta situación del dengue y las denuncias sobre las alteraciones de las datas de estadísticas de salud tienen una naturaleza política. Y yo pregunto, si no tenían fundamento, ¿por qué el gabinete del dengue? ¿Por qué andan corriendo buscando camas? Hay un juidero, doctor. Hay un juidero. Como dicen coloquialmente. El muñeco se le desbarató. Y era de paja. Entonces,
Doctor. Lorena, hay un gabinete por cada patología en el país ahorita. Sí, porque hubo también por COVID, ¿te recuerdas? El de cacharramiento, el gabinete Oye, de de cacharrar, viene Lo que pasa es que los gabinete. cacharros no se eliminaron en mayo, junio, Dios julio, mío. cuando debió iniciarse ese proceso para que las cosas avanzaran y se evitara el calado mayor. Que hay que decir que en este ambiente no significa de que todo se iba a controlar. Vamos a tener dengue. Doctor. Pero no hay que ocultar la realidad. La realidad. Mire, ya cambiando un poco en la parte política, el pasado domingo ya oficialmente Abel Martínez es candidato presidencial en el PLD. Pero hay un elemento. Las personas que han renunciado, más bien los miembros del PLD que han renunciado del partido, pues lo han descalificado, han dicho de que es en este caso racista, narcisista, ególatra, incoherente, un peligro para la República Dominicana, autoritario, entre otras cosas. Me gustaría saber su opinión con relación a esto, porque de ser así hay una situación con él. ¿Con quién? Con Abel. Pero con Abel no hay problema. Bueno, Abel lo único pero sus compañeros que han renunciado por él, supuestamente, lo han descalificado de esta manera. Bueno, pero cuando ellos ganan, está bien. Si lo complacen, todo está bien. Y el candidato no tiene problema. Perdieron en la selección y las encuestas internas. Entonces el candidato tiene la culpa. Así no se puede hacer política. Usted no puede tener el interés personal por encima de la institución política que usted está. Y ese es un problema que tienen aquí las instituciones políticas de este país, donde la personalidad y sus intereses la quieren poner por encima de la institución política, del partido del que pertenece, y no acogerse a lo que la mayoría decida. Pero estos casos de sus compañeros eran crónicas anunciadas. Ya lo sospechábamos y veíamos los movimientos en que estaban. Y no es raro que ustedes vean en qué canasta están cayendo. No es raro. Está la mano del gobierno detrás de eso, porque hemos visto, me asombró que un tipo como Valentín, que forma un partidito, de momento se aparece apoyando al PRM. O sea, hay cosas que son contra natura, ¿no? ¿Y qué le pasó a Valentín, caramba, con una formación bochista, peledeísta, caer ahí en el PRM? ¿Hay algo del gobierno en esos incentivos que están dando? Bueno, yo no me metería en ese caso. Lo que sí, desde el punto de vista político e ideológico, y más en él, que levantaba una bandera de centro izquierda. Y estamos en un gobierno de centro derecha. Y cuidado que va bien a la derecha. Entonces, de repente aparece como un socio del gobierno. Y desde luego, parte de esos miembros, y pongo como por ejemplo mi querido amigo Angiolino, el alcalde de Tamboril, que son de los que forman parte de esa dirección, que ganó con el PLD, que se fue y hizo acuerdo y se reunió con el propio presidente, de manera que es parte de esa cacería que el gobierno llevó de alcaldes de la oposición. Pero perdieron esos alcaldes que ellos llevaron de la oposición, perdieron supuestamente las encuestas internas, Santo Domingo Este, entre otros. Bueno, porque como digo, los actuales alcaldes. Ese es el pago que están recibiendo. Pero lo que ha desencadenado dentro del PRM, nadie habla de eso. De los disgustos internos. Cuando se compra una de estas personas que pasa a ocupar en esos pueblos la posición de aquellos dirigentes que tienen guayando la yuca mucho tiempo, pero que hay que de repente le mantienen a eso. Hay que darle ese dulcito envenenado, como yo digo. Bueno, pero entonces tienen que pagar ese precio. Por eso las renuncias que ellos están teniendo en el gobierno y las oposiciones a hacer campaña que están recibiendo. Hay un problema interno dentro del PRM en ese sentido. Y eso lo tienen callado, nadie habla de eso. Pero en los pueblos eso es algo que está pasando. Doctor, ¿y qué pasó con Humberto Salazar? Que ustedes dijeron, no, ya usted no puede seguir aquí como miembro del Eso fue la dirección encargada, la comisión de ética y
del partido que tomó esa decisión. Ese compañero amigo, yo pienso que tuvo pronunciamientos destemplados contra el candidato y evidentemente que Humberto tenía una campaña sistemática en contra de Abel Martínez, que es el candidato oficial. Entonces, ¿cómo yo puedo ser miembro del partido y a la vez estar con una guerrilla interna a nivel de comunicación y entendamos que estamos hablando de que la política hoy es comunicación? Pero estamos en un país democrático, doctor, ¿no? Que cada quien puede decir su posición, si está de acuerdo o no. Bueno, eso no significa que no sea democrático, pero usted está en una organización política. Sálgase de los partidos y hable por ahí lo que usted quiera, pero no entre a un partido y llevar la línea contraria a los lineamientos que tiene una organización y a los intereses de ese colectivo. Yo creo que eso no es correcto. Doctor, y en los partidos políticos, en el caso del PLD, no existe, digamos, una dimensión de perdón político. Y me refiero al caso de que hay una serie de compañeros del PLD, de ustedes, que salieron porque el gobierno le ofreció repetir los cargos en lo que ellos estaban. Pero resulta que Luis, que no le cumple a nadie, ha terminado engañándolos. Si esos compañeros se acercaran de nuevo como el hijo pródigo, que vuelva a su casa, ustedes estarían en disponibilidad, porque se han quedado haciendo bembita, porque además de una poturita que se le dio, como dice el amigo Suero, también parece ser que se le ofreció mantener el cargo. Ni el cargo, ni nada. Entonces, ¿qué hacen ustedes con esos pobres engañados? Bueno, nosotros lo que estamos es en la campaña y empujando, acompañando al candidato presidencial Abel Martínez, que es al quien le están tirando piedras y a quien le están formulando toda suerte de acusación y de infundios. Porque, como dice la población, al árbol que se le tira piedra es aquel que tiene frutos. Entonces, los ataques a Abel Martínez que usted ve por aquí, por allá, encabezado por el gobierno, y gente que está negociando con el gobierno, son entendibles. Pero evidentemente que el movimiento del PLD se ha levantado bajo tiros de las cenizas a la que lo lanzaron desde que salió del poder, está poniendo en vilo al gobierno. Y este proceso de alianza nacional entre el Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo y el PRD tiene temblando el gobierno. Bueno. Y esto, desde luego, en esta situación de crisis que estamos viviendo, porque hay que pensar, si esto que estamos mirando con el dengue y los servicios sanitarios descalabrados, si lo que estamos mirando en la parte agrícola, con las importaciones creciendo y perjudicando a los productores nacionales, si la política frente a Haití ha afectado a los comerciantes dominicanos que venden más de 1.500 millones de dólares a Haití y que ahora tienen un trance de quiebra, si toda esa política de errores está perjudicando y la gente lo está viendo, si los supermercados y los mercados están convirtiéndose en casas fantasmas, la gente ha despertado y está descubriendo el engaño total que esto ha representado y el perjuicio para la población. De manera que Abel Martínez es la única solución que tenemos por delante para resolver este problema. Doctor, tenemos que despedirlo ya, incluso el programa ya culminó y mire que de gran manera, gracias por haber estado con nosotros. Siempre la tenemos que despedirlo, pero con relación a la alianza, en medio segundo, ya José Dantes ya soltó la senaduría, sus aspiraciones, ya él como que se desconectó, ya dijo, no, déjeme yo ya aliarme a la Fuerza del Pueblo y dársela para que apoyemos más. No, las comisiones están trabajando, pero eso no se ha hecho público. El que renunció, está como agarrado a eso, doctor. El que renunció a las aspiraciones fui yo. Yo sé, pero le pregunto porque lo ve él todavía como que no, él no da eso, él no quiere entregar. Hay una situación ahí, pero nada, vamos a ver qué pasa, doctor. Pero yo no creo que sea una cosa que el compañero Dantes en ese sentido. Él está haciendo el trabajo dentro del marco que se ha permitido y se permite. Bueno, gracias. El comité político que decida
y el candidato y el presidente, el destino que se debe seguir en ese sentido de la alianza o no. Así es. Así es, Muchas gracias, doctor. Gracias por haber estado Qué con bueno. nosotros. De verdad, el doctor es Sí, buenísimo, buenísimo. y siempre uno se queda como con ese gustito de seguir conversando con usted. Y de esta manera llegamos al final, Marino, del programa de hoy. Señores, gracias por su sintonía. Marino. Gracias, doctor. Y a ese público que Siempre a la continúe orden. con el mejor, ustedes que son los mejores, continúen con la parrilla programática de Multimedios Su Mundo, desde la República Dominicana para el mundo. Televisión global, televisión comprometida con la comunidad, porque aquí no callamos ni ocultamos la verdad. Continúen con Multimedios Su Mundo. Gracias, doctor. Su Mundo TV.